Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez y junto con Miguel Sotomayor los estaremos acompañando en este tema el día de hoy. Mike, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar de la vergüenza. ¿Alguna vez has sentido vergüenza, Diana? ¿Alguna vez he sentido vergüenza? Fíjate que justamente cuando hablábamos, o más bien cuando decidimos hablar de la vergüenza, me puse a pensar en esa pregunta, si alguna vez había sentido vergüenza, y no me acordaba de ninguna situación. Hasta me pareció increíble, así de ¿a poco nunca he sentido vergüenza? Pero no, ya después de reflexionar un rato, sí he sentido vergüenza y son algunos de los ejemplos que traigo. ¿Y tú, Mike? Pues a mí me hubiera parecido que en ocasiones que tú no conoces la vergüenza, Diana. Ese es otro tema aparte. Pero claro, yo también tengo mis propios ejemplos en donde la he sentido y también vamos a hablar un poquito de esos. Algunos son, bueno, pues eso, vergonzosos. Ni modo, nos vamos a sacar aquí los trapitos al sol. Y lo interesante también va a ser identificar para qué sirve la vergüenza, ¿no? Muchas veces la catalogamos como una emoción negativa, pero para algo existe. Claro, como todas las emociones, ya hemos hablado de varias de ellas y pues la vergüenza no es la excepción. Tiene un propósito, tiene un para qué, una razón por la cual se muestra y un para qué. Si le sacamos el provecho necesario, pues podemos generar aprendizaje. Pues, ¿qué te parece si nos vamos de una vez a una pausa para regresar de lleno con el tema de la vergüenza? De acuerdo, regresamos en un momento. Estamos de regreso para comenzar a hablar del tema de hoy, que es la vergüenza. Y me gustaría empezar, Diana, pues a hablar un poquito de experiencias que habremos tenido. Seguramente tú has tenido experiencias vergonzosas, me imagino, así como todos. Pocas, pero sí. Muy bien, entonces ¿te gustaría hablar un poco de tus experiencias, empezar a compartir esto para tomarlo como base? Perfecto. Vámonos pues con unos ejemplos y voy a empezar con uno mío. Cuando yo estaba en primaria, durante la primaria, estaba en el equipo de básquetbol de mi escuela. Hablo desde tercero de primaria, tal vez hasta secundaria, en el equipo de básquet. Y bueno, esto se puede también ejemplificar con el fútbol y con muchos ejemplos, pero el tema principal es ¿qué sucedía cuando queríamos hacer equipos para jugar un partido de básquetbol? Aquí lo que hacíamos nosotros, y creo que lo he visto en muchos lugares, pues simplemente es que los dos mejores jugadores del equipo A y del equipo B son los que elegían en ese momento quién iba a ser parte de su equipo, ¿no? Si yo, Diana y a lo mejor otra de mis compañeras, pues éramos las que elegíamos. Y íbamos eligiendo conforme qué tan bueno o qué tan talentoso eran estas personas o eran nuestros otros compañeros para jugar básquetbol. Digo, ahorita me estoy poniendo como ejemplo de que yo elegía, pero el problema era cuando yo era de las últimas elegidas. En cualquier ejercicio, en cualquier equipo, cuando el hecho de que nos van eligiendo para un equipo o para el otro, y yo era de las últimas elegidas, eso generaba en mí una cierta vergüenza. O sea, la idea de que no era de las primeras elegidas por el hecho de ser mala, a lo mejor un poquito este miedo al ridículo. Y sí, aquí tanto yo como las personas o los compañeros que les tocaba ser los últimos elegidos, creo que puedo entender ahora que sentíamos vergüenza. ¿Tú, Mike? Pues bueno, mi ejemplo es diferente o los ejemplos que yo te voy a compartir son diferentes, pero también me pasaba ahorita que lo comentabas, recuerdo que en la primaria sobre todo, cuando empezaban a elegir para el fútbol, a mí me pasaba con el fútbol. Yo quería ser de los primeros que me eligieran y cuando me elegían me sentía muy bien, pero si no me elegían y ya era como que el que había sobrado, pues no me sentía tan bien. Ya después eso me dejó de importar. Y ahorita vamos a hablar de qué pasa, ¿no? Cuando nos deja de importar algo que antes nos daba vergüenza. Pero mi ejemplo, bueno, uno de mis ejemplos es una vez que yo canté, iba en primero de primaria y pidieron que quién se sabía una canción.
y ya no me acuerdo ni qué canción, pero entonces la maestra dijo, bueno, era la madre Rosedit, porque iba a un colegio religioso, y nos pidió pasar, bueno, que quién se sabía una canción. Yo dije, yo me la sé porque mi mamá pues la ha cantado o ella me la enseñó. Entonces ya me paro a cantar y cuando empiezo a cantar otra canción. No sé si de los nervios, no sé si porque, no sé, se me olvidó o no sé si porque me confundí, pero empiezo a cantar otra y me dice, no, a ver, otra vez empieza, ¿no? Y entonces ya empiezo a cantar y vuelvo a cantar la misma canción. Entonces pues todos los niños empiezan a reír y me dio bastante vergüenza esta situación, ¿no? De que estaba cantando otra cosa diferente. Me sentí un poco ridículo. Y bueno, pues los niños, ya sabes cómo son, pues se ríen y pues se burlaban, después me hacían burla. O sea, mucho tiempo después me siguieron haciendo burla, pero bueno. Ahora yo te voy a platicar otra. Esto es para tener buen material de qué analizar durante esta sesión. Una que te voy a platicar fue una broma que me hicieron, pero la verdad es que sentí mucha vergüenza. Durante la preparatoria llega uno de mis compañeros y me dice, oye Diana, pregúntale a Juanito, por ponerle un nombre, pregúntale a Juanito cómo baila su abuelita. Y yo así de, ¿cómo baila su abuelita? Sí, pregúntale, es que baila padrísimo y él la imita muy bien, pregúntale. Y bueno, ahí va Diana, la ingenua, a preguntarle a Juanito cómo baila su abuelita. Y voy, oye Juanito, una pregunta, ¿cómo baila tu abuelita? Juanito me responde, mi abuelita acaba de fallecer. No tienes una idea de la cara de vergüenza y de la trágame tierra que sentí en ese momento, pues por hacer una pregunta muy poco prudente. Después me enteré de que era una broma, pero en ese momento la vergüenza fue enorme. Bueno, me imagino. Yo hasta que ahorita que me dijiste de que había fallecido su abuelita, yo estaba ahí todo serio, ¿no? Expectativo, sí, no. Pero ya cuando dijiste que era una broma, la verdad es que sí me dio un poco de risa. Sí, ya después lo supe tiempo después, pero en ese momento sí mi vergüenza era ¿qué acabo de hacer? Y tú, Mike, cuéntanos otro ejemplo. Otro ejemplo, bueno, es muy sencillo. Una vez iba en la calle y me voy a subir en la bicicleta en la banqueta, así como en una rampita que había porque iba por tortillas en mi bicicleta, y entonces como que esa rampita pues tenía un ligero desnivel y entonces la llanta de atrás pues empieza a resbalar porque había llovido y me caigo ahí enfrente de la gente. Entonces me dio pena. Yo no sé, tendría unos 11, 12 años, ¿no? Y una muchacha me ayudó a levantarme y me dijo, ¿estás bien? Ah, sí, estoy bien. Y ya, ¿no? Pero en ese momento, wow, era así la vergüenza total. Y sobre todo, ¿no? Cuando estamos chiquitos es... Claro, sí. Bueno, también cuando somos adultos. Déjate platico otro que igual viví durante mi secundaria, pero no me sucedió específicamente a mí, sino a otra compañera. Aquí podríamos también meter el término como de vergüenza ajena, que más adelante platicaremos de él, pero quiero comentarles este ejemplo. En mi escuela, pues cada parcial o cada mes había exámenes y bueno, sacaban a los alumnos que tenían mejores calificaciones, se le llamaban los alumnos distinguidos. Y primero el director iba a cada salón, nombraba a los alumnos distinguidos de ese mes, eso era a lo mejor un viernes, y el siguiente lunes en la asamblea de toda la escuela volvían a nombrar a los alumnos distinguidos de todos los niveles, de todos los grados, pero ahora enfrente de todo, pues de toda la escuela, en el patio principal, ¿no? Por supuesto que yo siempre era alumna distinguida. No, pero en una ocasión, ya estando en secundaria, llega el director, hace el nombramiento de alumnos distinguidos en el salón de clases y prácticamente empieza a nombrar a todos los alumnos, a todos mis compañeros del salón como alumnos distinguidos. Todos pasamos al frente del salón, excepto a una compañera. La verdad, nunca supe por qué hizo eso el director, dejarla en ridículo o exhibiéndola en frente de todos, porque los 29 alumnos del salón habíamos sido distinguidos y una no había sido distinguida. Entonces, eso fue una causa como de vergüenza, pero vergüenza ajena. Obviamente el lunes siguiente, cuando era día de nombrar a todos los alumnos distinguidos en frente del patio,
que pasaran al patio del colegio. Obviamente esta compañera no fue a la escuela porque evidentemente no iba a querer repetir esta sensación, pero ahora pues enfrente de todo el colegio. Entonces, esa sí es una situación que se me quedó muy grabada y nunca entendí por qué dejó el profesor o el director pues una humillación, tal vez así. A lo mejor no lo vio, pero bueno, fue una situación bastante, bastante incómoda para todos. Oh, muy interesante ese caso. Mike, ¿qué más nos cuentas? Cuéntanos. Bueno, este es un poquito, sí me causó mucha vergüenza cuando me sucedió. Bueno, nosotros también, pero yo creo que un poco más. Y todo surgió una noche que yo estaba teniendo un sueño de que estaba jugando, que yo creo que tendría unos 13 años más o menos le calculo. Entonces yo estaba jugando, en mi sueño, estaba jugando con mis amigos en la ciudad donde vivía antes, no vivía aquí en Querétaro. Y atrás de mi casa había como un terreno grande donde se podía jugar, un terreno baldío. Y por ahí nos íbamos a jugar en la bicicleta y entonces o jugar fut. Entonces estaba jugando, no sé si en la bicicleta o fut. Y de repente, así con mis amigos, como era común, y de repente me daban unas ganas de hacer pipí así tremendas. Entonces me iba a unos arbolitos que había por ahí, o al menos en mi sueño estaban ahí los arbolitos. Y pues empiezo a hacer, y entonces sentía una sensación de alivio así genial, ¿no? Entonces yo era así súper aliviado. Pero estaba soñando, ¿verdad? Estaba soñando. Okay. Y en eso me despierto y me doy cuenta que parte de mi sueño se había convertido en realidad, ¿no? Entonces cuando dices, bueno, cuando te das cuenta que los sueños se pueden convertir en realidad, aunque a veces no de la forma que quieres. Entonces cuando despierto, pues veo que me había hecho ahí en la cama, ¿no? Entonces pues estaba todo mojado, me paro así en la madrugada. Y pues me voy al baño. Dije, bueno, ya para qué, ¿no? Ya había terminado, creo, pero regreso, pues me cambio y hago como que envuelvo las sábanas y las dejo a un ladito y entonces me duermo así como a un ladito de la cama y sin saber qué hacer. Entonces al día siguiente, como cuando me levanto muy temprano, yo creo que ya ni pude dormir y le digo a mi mamá, le dije, oye mamá, pues es que me pasó esto. Y ya le conté, no le conté el sueño, nada más le conté el desenlace. y le dije, oye, pero no le digas a nadie, ¿no? O sea, no le digas a mi hermano y no le digas a mi papá. Y bueno, mi mamá, pues muy linda, guardó el secreto y me dijo, no te preocupes. Y ya, se fueron ellos, todo, no notaron el accidente. Ya ella me ayudó después a hacerme cargo de eso, ¿no? Pero eso es algo que me generó mucha vergüenza porque tenía unos 13 años y dije, ¿cómo a esta edad? O sea, ya estaba grande, por decirlo así. Claro. Entonces, ya después me enteré porque lo compartí muy poquito, ya ahorita todo el mundo lo sabe, pero lo compartí con 2 o 3 amigos y al menos uno de ellos, una amiga, un amigo o amiga, no recuerdo, o no quiero revelar más bien, me comentó que también le había pasado, creo que algo similar. Entonces, bueno, no era nada del otro mundo, pero en ese momento, pues para mí era como la peor experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi otro ejemplo. Pues están bastante interesantes estos ejemplos y de aquí podemos sacar una gran pregunta, Mike, de cuándo surge la vergüenza. O sea, ¿qué detona la vergüenza? Creo que con estos ejemplos podemos empezar a analizar y a platicar con todos los que nos escuchan de dónde viene la vergüenza. Y justamente la otra vez leía, Mike, y por si no lo sabías, que entre el año y más o menos los 2 años de vida de un niño, o sea, cuando nosotros tenemos 1 o 2 años, la palabra más repetitiva de nuestros padres y de nuestros seres queridos, adivina cuál es esa palabra. Me imagino que es no. No. Exactamente, la palabra no es lo que más escuchamos entre... No. Sí, fíjate que sí, entre los 1 y los 2 años de vida. Entonces aquí es donde comienza a surgir la vergüenza, porque se muestra como una reacción visceral causada por el rechazo de la sociedad. Y en esa edad, pues en ese momento, los padres son la sociedad que conocemos. Oye, justo hoy vi algo en la mañana que salía hacia la oficina, justo enfrente de mi casa. Iba cruzando pues como una señora, iba un niño, bueno, iban 2 adultos, una señora con una niña. Pues no estaba tan pequeña la niña, tendría tal vez unos 5 o 6 años, le calculo. Y la niña iba a cruzar y le dice esta señora, que pues tal vez era su abuelita, alguna tía, no lo sé, le dice, no te cruces, que no ves, te tienes que fijar primero que los coches, no sé qué. O sea, la forma en cómo se lo empezó a decir, claro, no fue muy violenta, ¿no? O sea, no fue tampoco
O sea, fue un regaño tal vez que podría considerarse normal, pero yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué? O sea, si la niña se iba a cruzar, tal vez la niña no sabía. Entonces, ¿cómo el aprendizaje viene con una dosis de violencia, aunque sea verbal o de reproche, de recriminación, ante pues ante algo que pues tal vez la niña no sabía? Entonces, pues no sé si alguien le había explicado, no sé si es la primera vez o ya le había pasado antes, pero yo lo vi como una persona, una personita que haya un aprendizaje que aún no ha desarrollado, y como no lo tiene, entonces ya viene un regaño. Y eso, y ahorita que mencionaste esto, aunque bueno, te digo, la niña era un poco más grande, unos 5 o 6 años, pues me hace sentido esta parte. Entonces creo que desde la casa viene como una especie de recriminación o de reproche ante cosas que no deberíamos hacer y que tal vez ni siquiera lo sabíamos, y entonces ahí empezamos a fallar en cumplir ciertas expectativas de las cuales quizá ni éramos conscientes, ¿no? Sí, justamente a lo mejor la mamá que le dijo no, que le llamó la atención, lo hace por su protección, ¿no? Claro. O sea, lo hace para protegerla, y la reacción inmediata es no te atravieses, no te cruces, porque pues es por su bien, para su protección. Pero justamente la niña, al aún estar aprendiendo que las reglas de convivencia en esta sociedad, no entiende por qué fue ese regaño, por qué fue ese no y por qué fue ese rechazo, lo que empieza entonces a generar cierta vergüenza y de a lo mejor sentirse, es que no sé, no conozco, me siento culpable, y bueno, otra serie de emociones adicionales. Ok, muy bien, pues vamos a una pausa, Diana, ¿qué te parece? Y regresamos en un momento para continuar hablando de la vergüenza. Y ya regresamos para seguir hablando de la vergüenza. Y cuéntanos, Mike, ¿qué detona la vergüenza? Pues la vergüenza surge, y como ya hemos visto en estos ejemplos, cuando hay un error que cometemos, algo que no deberíamos haber hecho, pero hacemos, a veces sin saberlo. También puede surgir del miedo al fracaso. Me da vergüenza hacer algo, ¿no? O sea, incluso no necesariamente la vergüenza es algo que se manifiesta cuando hicimos algo, sino que la vergüenza nos detiene a hacer algo que aún no hemos hecho. Entonces, en ese caso, pues es el miedo al fracaso o el miedo a hacer el ridículo. Es decir, cuando nos paraliza para hacer alguna acción que tal vez querríamos hacer, pero no la hacemos por lo que podría pasar. Entonces aquí estamos sintiendo la vergüenza de antemano. Pero tiene que ver con esto, con el equivocarme o con el miedo a ese fracaso o miedo a ese ridículo. O sea, hay un miedo ahí detrás de la vergüenza. Oye, y con eso que comentas ahorita, con el miedo al fracaso y el miedo al ridículo, pues es los ejemplos que mencionábamos hace ratito, el que mencionaba de los alumnos distinguidos, de que esta compañera decide no ir el lunes a clases para no hacer pues el ridículo enfrente de todos. Entonces sí se generó este tipo de miedo o este tipo de vergüenza, que la podríamos llamar que es una vergüenza tóxica. Y otro ejemplo que quiero dar respecto a lo que tú decías, Mike, de miedo al fracaso. Justamente ahorita estoy iniciando un círculo para mujeres, es decir, voy a compartir con mujeres muchos aprendizajes en cuanto a inteligencia emocional, en cuanto a meditaciones y etcétera. Y la verdad es que ha habido momentos que me da vergüenza o pena, no sé ahorita si nos puedes ayudar, si hay alguna diferencia entre pena o vergüenza, pero sí me da cierta pena, sobre todo por este miedo al fracaso de ¿qué tal si hago el ridículo? Bueno, no, ese es otro, pero ¿qué tal si lo hago mal? ¿Qué tal si no les comparto lo que quiero enseñarles? ¿Qué tal si después dejan de ir las mujeres a estas sesiones? Entonces, sí tengo cierto miedo al fracaso, que bueno, está relacionado con esta parte me da cierta vergüenza. Claro, y sí, yo creo que la palabra sería vergüenza, porque bueno, estamos acostumbrados, al menos aquí en México, a decir me da pena. Sin embargo, bueno, el concepto de pena es pues más amplio, ¿no? Pero lo usamos para referirnos a la vergüenza. Entonces, podríamos decir que es eso, vergüenza, lo que te da, lo que sientes. Lo que estoy sintiendo. Entonces, Mike, ya dijiste que la vergüenza nos sirve como una señal para reconocer
un error que hemos cometido. Pienso también que es una sensación de que hicimos algo de forma incorrecta y que, bueno, reconocemos justamente que lo hicimos mal, ¿no? Desde ejemplos como los que ya hemos mencionado, a ejemplos muy chiquitos como tirar la basura, que alguien nos vea y nos llame la atención. Y bueno, ¿qué más, Mike? ¿Qué más nos puedes hablar de la vergüenza? Bueno, efectivamente, como ya decíamos, ¿no? Para señalarlos un error. O sea, la vergüenza tiene una función o un por qué se presenta. Y la vergüenza surge cuando hay una expectativa que debemos cumplir o que creemos que debemos cumplir, porque no necesariamente es una expectativa real, que debemos de cumplir y entonces no cumplimos esa expectativa. Cuando rompemos, o cuando no cumplimos esa expectativa que se espera de nosotros o que creemos que se espera de nosotros, es cuando surge la vergüenza. Entonces, dentro de los componentes que tiene la vergüenza, pues uno está esa expectativa que puede ser real o percibida. También hay una necesidad de aceptación, porque si yo quiero cumplir una expectativa es porque quiero ser aceptado. Si no, pues no me importaría. Y también hay un componente que es el desempeño o la acción o la ejecución que estoy llevando a cabo y que me lleva al incumplimiento de esa expectativa. Es decir, mi desempeño o mi acción que yo realicé no me ayudó a cumplir con la expectativa o hizo que no la cumpliera. Y por otro lado está también otro elemento que es aquel el que señala, que Norberto le llama el avergonzador. Yo no sé si existe esa palabra o no, pero bueno, así lo menciona él. Y a veces esa persona que señala puede ser interno o externo. O sea, puedo ser yo mismo el que me señalo eso o puede ser una persona de afuera. Como, por ejemplo, no sé, me viene a la mente el ejemplo que ponías del director que avergonzó, tal vez sin palabras, a esta persona. A esta compañera. Uh-huh. Oye, Mike, y de lo que dices de la expectativa, que dices como un componente de la vergüenza, ¿esta expectativa es algo que yo me impuse o que la sociedad me impuso? Es decir, ¿la vergüenza es un sentimiento derivado de esta construcción social o es de lo que yo solito, como de mis ideas o de mis principios? Mira, yo te voy a dar aquí un ejemplo, una explicación, no sé cómo decirlo, que es más una interpretación mía, ¿ok? Desde mi punto de vista, estas expectativas son externas. No son internas. O sea, finalmente, si creemos que se tiene esa expectativa de nosotros, pues es porque nosotros ya desarrollamos una creencia de que esa expectativa se tiene y que además de que debemos cumplir, porque no solo es la expectativa, sino si me interesa o no cumplir una expectativa, porque para que yo sienta vergüenza al no cumplir una expectativa, también tiene que importarme el cumplir esa expectativa. Pero yo considero que es más una cuestión externa, ¿sí? Expectativas que vienen desde afuera o creencias que fuimos generando por expectativas externas que teníamos. Pues sí, por esta construcción social, ¿no? Así es. Sí, porque si es algo interno, yo lo asociaría más a la culpa. Y ahorita vamos a hablar, porque incluso pueden llegar a parecerse desde cierto punto de vista, pero ahorita hablamos de cuáles serían las diferencias. Entonces, Mike, la función de la vergüenza, con todo esto que nos has platicado, podría ser en parte que regula nuestro comportamiento justamente para evitar que emitamos ciertas conductas que podrían ser reprochables por la sociedad. Claro, exacto. O sea, una de ellas es, por ejemplo, pertenecer al grupo. ¿Por qué yo necesito pertenecer a un grupo? Pues porque solos, y ya hemos platicado en otros episodios, pues somos vulnerables. Pensando sobre todo en nuestros ancestros, cuando la dependencia entre unos y otros era de vida o muerte. Si yo no estaba en el grupo, estaba expuesto a los elementos o estaba expuesto a los depredadores o a los enemigos. En este caso, bueno, las amenazas no necesariamente son de vida o muerte, la mayoría de las que enfrentamos día a día, pero esa necesidad de aceptación es porque obtenemos protección al estar dentro de un grupo. Entonces, por eso el ser aceptados no tiene nada de malo. A veces pensamos que es malo querer ser aceptados y, sin embargo, es una cuestión completamente natural que tenemos, pues no nada más los seres humanos, sino en general todos los animales o las especies que son sociables, ¿no? Fíjate que aquí, Mike, se me ocurre un ejemplo que yo he visto en mis sesiones de movimiento consciente que doy con los alumnos de preparatoria. El tema de la vergüenza
es uno de los principales y sobre todo por esta parte de pertenecer al grupo. Es decir, si todos los demás compañeros no van a moverse o no van a danzar o piensan que se ven ridículos, entonces sale la vergüenza por este miedo de hacer el ridículo y se generaliza con todos los compañeros. O sea, en un grupo a lo mejor de, no sé, de 40 alumnos, pocos son los que se atreven a dar un pasito más por este miedo al ridículo y a miedo a dejar de pertenecer al grupo o que el mismo grupo pues los humille, ¿no? Con alguna situación. Claro, y me imagino que incluso hasta se esperan a ver si alguien lo está haciendo para ellos, entonces también hacerlo y permitírselos, ¿no? Exactamente, a ver quién es el primer valiente que lo hace, claro. Y hasta que lo haga alguien más, yo me uno. Pero ese de dar el primer paso claro, es complicado. Porque si alguien ya lo está haciendo, entonces hacerlo ya es parte del grupo. Y tal vez me va a dar más vergüenza no hacerlo, si veo que ya todo el mundo lo está haciendo, así hacerlo, ¿no? En algunos casos. En otros a lo mejor es, bueno, juego a la segura y no lo hago porque a lo mejor los otros lo hacen, pero yo lo voy a hacer mal, ¿no? Los otros lo hacen bien. Que eso también tiene que ver con una autoexigencia. Entonces, bueno, otra de las funciones que tiene la vergüenza es pues el aprendizaje. Desempeñarme mejor. Aprender a desempeñarme mejor en alguna tarea, que me da vergüenza si no lo logro. Por ejemplo, me puede dar vergüenza no lograr cierto nivel de excelencia, cierto resultado. Entonces también nos ayuda al aprendizaje. Entonces no es que la vergüenza, así como el resto de las emociones, sea mala, aunque se sienta bastante incómoda, sino que le podemos sacar provecho, ¿no? Otra es proteger lo privado, como por ejemplo pues la desnudez. Mi cuerpo. Mi cuerpo, o sea, me da vergüenza que a lo mejor que me vean exhibirme en público, estar desnudo en público, por ejemplo, o ante ciertas personas. Entonces, eso tiene que ver también con esa necesidad de proteger lo privado. Entonces, también es una cuestión un tanto de protección y de seguridad. Pero fíjate que en esa parte, Mike, también sigo pensando que es una construcción social. Porque, por ejemplo, me protejo y mi cuerpo y que nadie me vea porque me da vergüenza. Y yo te lo digo, nunca he ido a una playa de un nudista porque pienso que me daría vergüenza mostrarme ahí bajo el sol. Pero hay quienes culturalmente no tienen problema con esta parte, ¿no? Incluso si los ves en tribus africanas donde las mujeres, tanto mujeres y hombres, no utilizan ropa en la parte superior, donde se muestran los pechos, el pectoral, y no sucede nada, no hay este castigo de vergüenza. Entonces, sí sigo pensando que sigue siendo una construcción social. Claro. Hay sociedades que son más restrictivas en cuanto a esto y otras que son más liberales, más permisivas. Lo ven de manera más natural. Por ejemplo, en Alemania, esto es algo mucho más natural, el que la gente pues esté desnuda en ciertos contextos. Desde luego, por ejemplo, hay un parque que se llama el Jardín Inglés en la ciudad de Múnich y hay una zona que es nudista. Pero también hay playas y también en los saunas y te digo porque me han platicado y que lo toman de una manera muy natural. Entonces sí, desde luego es una cuestión social, no es una cuestión de cuáles son las normas de la sociedad y cómo voy a ser visto por los demás. Oye, Mike, ¿y qué más nos puedes decir de para qué sirve la vergüenza? Porque esto entiendo que el pertenecer al grupo, el proteger lo privado y el aprendizaje, pues es para aquella persona que se siente avergonzada, pero para la persona que señala, ¿hay también una función? Sí, también tiene un propósito, no nada más porque el que señala, no es porque sea malo necesariamente, sino que al señalar, al avergonzar a una persona. Por ejemplo, en este caso del director. Claro. Que como dices, no señaló verbalmente, pero hizo una clara notoriedad de que esta persona no era alumna distinguida. Claro. No hizo un señalamiento explícito, pero fue implícito el señalamiento. Bueno, no sé si fue el caso de él, pero cuando alguien avergüenza a otra persona, lo que puede haber detrás de una de las razones es señalar cuál es la norma incumplida. ¿Cuál es esa expectativa que no se cumplió? Entonces pensemos en tiempos, bueno, por ejemplo, los niños que mienten, ¿no? Los niños pequeños, cuando dicen alguna mentira, pues los familiares o los hermanos más grandes o los familiares
los padres, los tíos, los abuelos, pueden decir, no seas mentiroso. O sea, hay un señalamiento y entonces el niño puede sentir vergüenza. Y lo que están haciendo es señalando una norma que no están cumpliendo dentro de esa sociedad o de ese círculo, que es tal vez la honestidad o sí, podríamos decir la honestidad. Entonces ahí se está señalando y se está avergonzando. Al niño puede sentir vergüenza por el señalamiento que hizo el familiar, y ahí lo que están haciendo es señalar una norma incumplida. Es como la niña, como que la empieza a regañar, la que decía hace un momento, y la empieza a regañar, ni siquiera se pasó la niña, o sea, dio nada más un paso más que la señora, y la empiezan a regañar. Entonces tal vez ahí la norma es pues la norma de tener cuidado y por la propia seguridad, ¿no? de la niña. Pero es un señalamiento. Entonces, no necesariamente es porque quiero hacerte sentir mal, sino el hacerte sentir mal es el mecanismo mediante el cual voy a lograr algo que es el propósito fundamental, que es tal vez cumplir una norma, ¿sí? También puede estar para diferenciarse, porque si yo avergüenzo al otro, entonces yo estoy a salvo, porque yo ya no soy ese que no está cumpliendo la expectativa, ¿sí? Yo podría sentirme en riesgo de ser avergonzado ante una situación, tal vez de que mi desempeño no va a ser el que se espera. Entonces, cuando alguien incumple una expectativa, cuando alguien comete un error y yo lo ridiculizo, lo que estoy haciendo es me estoy separando de él, me estoy haciendo diferente a él al señalarlo. Entonces el que está expuesto es el otro, el reflector está en el otro, en el avergonzado, y yo estoy a salvo. Entonces esa es otra posibilidad que lleva a las personas a señalar, ¿no? A señalar a otros, diferenciarse, estar a salvo porque yo no soy ese que incumplió la norma o que incumplió la expectativa. Puede ser, yo no soy ese que está haciendo el ridículo, o yo no soy ese que está fracasando. Exacto, claro. Ahora, aquí yo quiero retomar un tema que hablábamos hace rato, que mencionábamos, más bien no entramos a eso, que es la vergüenza pública. Y que la vergüenza pública y la vergüenza ajena, que la vergüenza pública en estos tiempos es algo que es muy, vamos a decirle, muy fácil ver manifestada. Es muy notorio por las redes sociales. Exactamente. Entonces ya es muy fácil que con un celular cualquiera grabe un acto que considera que es incorrecto o de un comportamiento que no acorde a las normas de la sociedad y lo exhiba. Y entonces la gente empieza a emitir juicios sobre aquel que fue grabado y vienen descalificaciones. Y pues seguramente han escuchado, no sé en otros países, pero aquí en México pues ya se han vuelto famosos unos cuantos llamados ladies y lords, ¿no? Me viene a la mente Lady 100 pesos, que era una chica de una ciudad aquí del centro de México, que estaba en estado de ebriedad y había chocado, y los policías la quieren detener y quieren que se baje el vehículo, y ella les quiere ofrecer 100 pesos para que la dejen ir, en claro estado de ebriedad. Y aquí pues mucha gente se constituyó en ese señalador, en ese juez que condenó a esta persona, y comparten y hacen memes y ridiculizan más a la persona que ya fue exhibida. Entonces, pues aquí hay un señalamiento que podría ir en estos dos sentidos que mencionaba hace un momento. Señalar la norma incumplida buscando que la sociedad no caiga en estas prácticas, o la otra es pues alejar el reflector de mí y tal vez proyectar, ¿no? en la otra persona las cosas que a mí me avergüenzan. Oye, fíjate, aquí estaría interesante, y para otro episodio de podcast, estaría interesante investigar cuáles son las necesidades detrás de humillar al otro o de poner en ridículo al otro, claro, o de señalar al otro. Claro, esas necesidades de por qué lo hago. Claro, creo que sí, sería muy interesante profundizar en ese tema. Yo cuando dijiste sería interesante hacer un episodio, no sé por qué pensé los memes y las emociones. Buena idea, también lo vamos a nombrar. ¿Algo más, Mike, acerca de esta parte de vergüenza pública, sí, vergüenza, incluso la vergüenza ajena, que ya también lo comenté hace ratito? En la vergüenza ajena, y también nuevamente voy a dar mi interpretación, así es que no me citen en esto porque no tiene una fuente necesariamente que haya estudiado, que haya un análisis científico detrás de esto, pero yo lo veo así, es mi propia reflexión, que cuando nos da pena ajena, pena lo que le sucedió al otro, es también una cuestión de empatía, ¿okay? O sea, totalmente. Yo me siento identificado con esa persona,
me siento que yo podría estar en ese lugar o yo he sentido lo que está sintiendo y entonces es cuando yo siento pena ajena. Si yo hiciera eso me daría pena. Entonces como que ya me estoy poniendo en los zapatos del otro y ya hasta me está dando pena, ¿no? O bueno, vergüenza, ya decíamos. Creo que la palabra más correcta es vergüenza. Entonces yo así lo veo, ya es mi interpretación, a mí eso es lo que me hace sentido a mí, no sé tú qué pienses. Totalmente, me hace exactamente el mismo sentido, porque aquí veo que la vergüenza tiene un papel importante justamente en el desarrollo de la empatía, porque se basa pues en el respeto hacia la persona, hacia la otra persona, justamente de yo podría estar en ese lugar y me podría estar pasando lo mismo y por lo tanto siento vergüenza. Incluso, ¿sabes qué, Diana? Me viene a la mente como 2 o 3 situaciones que, o ya sea que yo viví o fui testigo, en donde esa pena ajena, esa vergüenza ajena, nos puede ayudar a proteger al otro incluso. O sea, por ejemplo, una vez iba una chica caminando en la calle y se le había bajado como aquí el cierre de atrás del pantalón. Uh-huh. Entonces se vio un poco de ropa interior. Expuesta y de piel. Su ropa interior. Entonces me acerqué discretamente y le dije, oye, amiga, ¿tienes abajo el cierre? ¿No? Y bueno, te aviso pues para que te subas. Y, ay, sí, muchas gracias. Entonces, bueno, la chica lo agradeció, no lo tomó a mal y se cubrió y siguió. Entonces, yo me hubiera sentido mal si no le digo algo y después ella queda expuesta. O sea, al verla, pues yo no quería que estuviera expuesta. Ahora, eso fue con una chica, con un hombre alguna vez, o tal vez más de alguna vez ha pasado, que ves que fue al baño y a lo mejor olvidó subirse la bragueta o se le bajó, y entonces le dices, oye, tienes abajo la bragueta, ¿no? Tienes abierta la bragueta. Entonces es como que ese código de que te digo, apoyo te aviso. Moral. Exacto, ¿no? Y entonces ya discretamente se sube y ya no pasa nada. Entonces es el no querer ver expuesta a las personas que son personas que ni siquiera conoces, pero creo que tiene que ver con esto de empatía. Y simplemente por el hecho de pues que no quisiera que me pasara a mí, ¿no? No quisieras que que te pasara a ti y si estuvieras en esa situación, pues te gustaría que alguien te ayudara. Claro. Que alguien te avisara, oye Mike, se te olvidó el cierre, ¿no? Justamente esta parte de la empatía. Y también respecto a esta vergüenza ajena, la otra vez leía Mike un estudio acerca del doctor Frieder Michel Paulus. Espero haberlo pronunciado bien. Él es un científico alemán donde nos decía que la vergüenza ajena depende de la perspectiva del observador. O sea, hay algo que yo, dependiendo de mi contexto, de mis creencias, de mis modelos mentales, me puede generar vergüenza ajena y hay otras situaciones que no, dependen totalmente de la perspectiva del observador. Claro. Muy interesante. Oye, y pasando a otro tema relacionado también con la vergüenza, obviamente, son las sensaciones que genera la vergüenza. Hay una sensación que es la principal donde se nota y se denota y se muestra la vergüenza. Es una sensación física. ¿Cuál es, Mike? Cuando me sonrojo. Así es, cuando se te pone este color y este calor en la piel y nuestro rostro, como se dice coloquialmente, nos ponemos rojos. Este rostro sonrojado es la principal característica de cómo se muestra la vergüenza reflejada en nuestro cuerpo. Y no necesitamos tener un espejo, sabemos que nos pusimos, que nos sonrojamos porque lo sentimos incluso en la cara. Entonces hay una sensación, o sea, además de la manifestación visual, hay una sensación que nosotros tenemos en el rostro, sentimos cómo se nos va la sangre hacia allá. Yo también lo siento como aquí por el pecho, como por el esternón en la parte central. Ahí también siento la vergüenza, siento cómo recorre como de mi cabeza o de mi cara, algo fluye ahí. Y entonces cuando digo trágame tierra, ¿no? Porque otra de las manifestaciones que tal vez ya no es visible o no es física, pero es el quererse ocultar o desaparecer, el querer evadir, el quererme ir de ahí en cuanto sea posible. Como dices, el famoso trágame tierra, así de ¿por qué no puedo desaparecer en este momento? ¿No? Y sí, efectivamente la autoestima sufre en cada situación de vergüenza, pues sí, me veo minimizado, pero como dijimos, pues tiene una razón de ser. Claro. Y me gustaría retomar aquí un tema que mencioné brevemente, que era que podría llegar a confundirse la vergüenza con la culpa. Ya hablamos de la culpa hace 2 episodios,
Y hablábamos de que la culpa es una emoción que se presenta cuando hay una norma de mi código que rompo y entonces hay una parte en mí que es un juez que está encargado de vigilar el cumplimiento de ese código y es el que me detona esa culpa. Entonces, aquí en ambos casos estamos hablando de cumplir algo que se espera. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la vergüenza y la culpa? ¿Cuál, Mike? Dinos, ¿cuál es la diferencia? Ilumínanos con tu conocimiento. Bueno, pues les voy a poner un ejemplo. Imagínate, voy a poner un ejemplo de deshonestidad. ¿Ok? Imaginemos que yo decido cometer un acto de deshonestidad y que podría manifestarse tal vez tomando algo que no es mío, que no me pertenece. O sea, voy a robar. Voy a robar del trabajo, de la casa de algún amigo, qué sé yo. Entonces, aquí podría yo experimentar dos emociones diferentes. Podría experimentar una de ellas o las dos. Si yo sé que la expectativa que se tiene de mí es que sea una persona honesta, si yo sé que me creen una persona honesta, pero tal vez no esté en mi código de valores el ser una persona honesta, entonces lo que voy a sentir va a ser vergüenza si me descubren. ¿Ok? Si me descubren, entonces yo voy a sentir vergüenza. Y no culpa porque tal vez en este ejemplo, aclaro, en este ejemplo, no está en mi código de valores la honestidad. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo lo que sentiría sería vergüenza si me descubren. ¿Por qué? Porque no cumplí una expectativa que sabía que se tenía de mí. Y entonces quedó expuesto y bueno, lo que ya platicamos anteriormente. Ahí puede ser miedo al fracaso y miedo al ridículo. Miedo al fracaso porque no lograste robarte lo que querías y miedo al ridículo porque te vieron y te cacharon. No, pero ¿qué tal si ya hasta lo vendí? Pero el chiste es que me cacharon, no cumplí una expectativa y entonces ya quedó expuesto y eso es lo que genera la vergüenza. Ahora, si sí está en mi código de valores, pero tal vez lo hice en un momento de desesperación, o tal vez está en mi código de valores, pero no es tan sólido, entonces por eso llegué a ese punto de cometerlo, pero después viene ese juez y me dice, oye, no, robar está mal. Entonces es cuando surge la culpa. Y podría surgir esa culpa aún sin que me cacharan, sin que me descubrieran. Yo podría sentir la culpa. Ahora, si me descubren, pues entonces además podría ser la vergüenza. O incluso podría sentir culpa y vergüenza porque, aún sin que me descubrieran, porque rompí una norma de mi código, pero además de que hay una expectativa que no estoy cumpliendo y que si me descubren y que si se enteran, entonces ahí viene la vergüenza. Entonces esa sería la diferencia, que uno es interno, ¿sí? Mi código de valores, y el otro es externo, que es una expectativa que se tiene de mí que puede no interesarme cumplirla. O bueno, más bien, puede no formar parte de mi código de valores, pero sí me interesa cumplirla. Por eso surge la vergüenza. Oye, y en este aspecto, o sea, hay quienes ni siquiera obviamente lo podrían contar porque les daría vergüenza contarlo. O sea, pon tú que no te cacharan que robaste, pero no se lo vas a ir a contar a tu mamá o a lo mejor ni a tu esposa ni a tus amigos porque te daría vergüenza, que siquiera que supieran que tú eres capaz de romper pues esta norma social, por decirlo así. Esa es una posibilidad, pero tal vez la culpa es tan grande que necesito decírselo a alguien, con todo y la vergüenza. O sea, sentiré vergüenza, pero a lo mejor, aún así, lo digo, para sacarlo por la culpa. Con esto ya son emociones más complicadas, ya no son las emociones básicas de enojo, triste, alegría, sino ya entra un componente social. Un componente social, un juez interno, unas normas, valores, ya son emociones que traen mucho más contexto dentro de ellas. Y más que vamos a estar hablando. Entonces, vamos a una pausa, Diana, ¿te parece? Y regresamos para hacer una recapitulación y hablar ya unos pensamientos finales acerca de la vergüenza. Ahora nos gusta la vergüenza. Y ya regresamos para nuestro último bloque de la vergüenza. Mike, con todo lo que hemos platicado en este podcast, ¿qué aprendemos de la vergüenza? Pues aprendemos que la vergüenza no es mala, que puede sentirse muy incómoda, sí, pero que tiene una función, ya sea para ayudarnos a mantener normas, ¿no?, dentro de la sociedad, ya sea que nosotros somos los que señalemos la falla a los demás,
o para cumplir expectativas, y que cumplir expectativas no necesariamente es malo, nos permite ser parte de un grupo, nos permite utilizar los recursos que hay en ese grupo, estar protegidos y lograr más cosas cuando estamos en grupo. Entonces, esos son dos aprendizajes que podemos tener. El otro es precisamente para aprender algo que no sé hacer o no me está saliendo, para lo que necesito mayor habilidad, y que entonces exponerme a hacerlo me puede producir vergüenza. Entonces esa es otra función que podría servir. Perfecto. Y como lo decías, también la parte de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Dependiendo Claro, de nuestra cultura, cuidar de lo privado, protegernos. que de exponerlo puede representar un riesgo. Entonces, imagínate, si alguien que practica el nudismo, y para que la persona que es muy natural se va a algún país del Medio Oriente, bueno, tal vez se metería en serios problemas, o en alguna sociedad donde eso esté prohibido. Entonces, ahí es donde la vergüenza puede ayudarnos a protegernos, ¿no? Cuando exponemos algo que es privado. Y Mike, ¿cómo podemos manejarla? Es decir, yo ya siento vergüenza, bueno, no ahorita, pero cuando la sienta, ¿cómo la puedo manejar? Bueno, algo que sirve mucho para todas las emociones es analizar cuáles son sus componentes y para qué se presenta, para entonces reflexionar. O sea, llegamos nuevamente al tema de reflexión, del cual ya hemos hablado antes. Entonces, ¿cómo manejarla? Cuando yo siento vergüenza, me pongo a reflexionar en diferentes aspectos. Uno es identificar cuál es la expectativa, porque recordemos que la vergüenza surge cuando yo no cumplo una expectativa. Entonces, identificar cuál es esa expectativa y detenernos a pensar si es real esa expectativa, o tal vez yo estoy imaginando, yo creo que eso esperan de mí, pero en realidad no es así. Entonces, primer punto es identificar si esa expectativa identificar la expectativa, y después ver si esa expectativa es real. Ahora, también puede que la expectativa sea real, pero ¿me corresponde a mí cumplir esa expectativa? Tal vez la gente tiene una expectativa de mí que no necesariamente sea mi obligación cumplirla. Y por otro lado, ¿estoy dispuesto a cumplirla? Tal vez me corresponde a mí, pero ¿estoy o no estoy dispuesto a cumplir esa expectativa? Entonces, cuando analizamos esto, podríamos cambiar ese modelo mental que tenemos con respecto a esa expectativa. Ahora, la expectativa no quiere decir que nosotros conscientemente sepamos cuál es. A veces es en automático, simplemente sentimos vergüenza y no sabemos ni por qué. Cuando reflexionamos es cuando podemos identificarlo. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Si esta es real, si me corresponde a mí cumplirla realmente, y si además estoy dispuesto a cumplirla. Porque si ni estoy dispuesto a cumplirla, entonces esa expectativa que no estoy dispuesto a cumplir, pues ya no me produce vergüenza. ¿Por qué? Pues porque no es algo que me importe, básicamente. No es algo que esté dentro de tu código de conducta o de valores. Sí, o de mi interés, ¿no? Hacia cumplir con la expectativa de alguien más. Por otro lado, también podríamos analizar si se trata de un aprendizaje, cuál es el aprendizaje que me deja la situación, o cuál es el aprendizaje que necesito tener para no exponerme, por ejemplo, al ridículo. Tal vez quiero dar una conferencia y me da vergüenza hablar en público, pero tal vez porque no he desarrollado esa capacidad. De aquí lo podríamos relacionar con el miedo del cual ya hemos hablado. Entonces, ¿cuál sería el aprendizaje? E identificando el aprendizaje, entonces, me distraigo del evento, o quito mi atención más bien del evento y la enfoco en aquello para lo que me sirve, que es el aprendizaje. Que sería también identificar pues las necesidades, o sea, la necesidad que tengo aparte del miedo. Claro, que es uno de los pasos que tú hablabas, de identificar la necesidad. Exacto. Cuando se siente una emoción, ¿no? Exacto, en comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, uno de los pasos, identificar necesidades. Así. Muy bien, Mike, si has aprendido. Claro. Y por otro lado, también tiene que ver con la identidad. ¿Con quién me estoy identificando ante un evento que me causa vergüenza? Porque a veces ponemos como nuestro sentido del ser en aquel comportamiento que fue erróneo. Entonces, se trata en este punto de desidentificarme de ese personaje que cometió la falta, porque a veces lo que creo que soy la persona que, no sé, que mojó la cama a los 13 años, por ejemplo. Entonces, estamos poniendo nuestro sentido del ser en una acción concreta. Entonces, nos estamos identificando con eso, y lo que debemos ahí hacer es romper esa identificación. No soy eso, yo soy mucho más que eso. Eso que ocurrió es solamente un comportamiento que presenté, como puedo presentar muchos otros, pero lo que soy yo en esencia no es ese evento vergonzoso.
No soy ese comportamiento, soy más que eso. Como Entonces, por ejemplo, perdóname, también en lo que decíamos de si soy el último que eligen al formar equipos para jugar, pues no soy eso. O sea, también me puede, ese avergonzamiento, esa vergüenza me puede decir, bueno, necesito practicar más, entrenar más. No soy el peor, pero es interesante porque eso pues es desde chiquitos lo vamos arrastrando. claro, y es que cuando sentimos vergüenza, nuestro concepto del ser, por eso la autoestima baja en ese momento, porque nuestro concepto del ser se reduce a ese evento y ese momento vergonzoso, como si todo lo que fuéramos nosotros somos ese evento fallido o esa persona que falló. Y perdemos de vista como toda una historia incluso de éxitos y fracasos, lo cual me lleva al siguiente punto, que es la autoestima. Cuando nosotros tenemos una autoestima saludable, alta, y se presentan estos eventos, es más fácil darnos cuenta que no somos ese evento fallido, que somos más que eso, que no somos ese comportamiento, sino que somos una persona con una historia tal vez de muchos éxitos, tal vez también de fracasos, pero que además somos más grandes que eso. Entonces, nuestra identidad no está puesta en un evento específico. Y pues cultivar la autoestima es algo que es muy, muy sano. Y una forma de hacerlo, ya yo creo que de esto hablaremos en algún otro episodio, pero una forma de ayudar con esto es hacer un inventario de éxitos. Es hacer un recorrido por todos los éxitos, por pequeños que hayan sido en nuestra vida, o por pequeños que hoy consideremos que son eventos que fueron éxitos, y cuando hacemos esto, cuando hacemos este inventario de éxitos, empezamos a reconocer esa capacidad que tenemos de construir, de lograr, ¿no? De crecer. Y nos alejamos un poco de esa idea de que cuando cometemos una falla, entonces está mal o estamos mal. Es simplemente una falla dentro de una vida de muchas experiencias, muchas de ellas positivas, ¿no? Que nos han ayudado a llegar a un lugar mejor y que nos han llenado de orgullo, que sea como lo contrario a la vergüenza. La verdad, Mike, es que ese ejercicio que nos estás explicando ahorita me llama mucho la atención, me gusta hacer este inventario de éxitos. Incluso hace tiempo se me venía una frase a la cabeza, no es una frase que haya escuchado en alguien, sino simplemente nació de mí, que decía: Diana, celebra los pequeños logros para que después puedas disfrutar de los grandes. Entonces, este ejercicio de inventario de éxitos me parece bastante adecuado para ir identificando que no solamente he tenido fracasos, que no solamente he hecho ridículos, que no soy lo peor o las ideas que luego nos metemos en la cabeza de soy un inútil, no puedo, nunca voy a aprender, etcétera, etcétera, para empezar a cambiar esa percepción que tengo de mí misma o que tenemos todos de nosotros mismos, para contrarrestar ese sentimiento de vergüenza, subir nuestra autoestima y darnos cuenta de todo lo que hemos logrado, de todos nuestros éxitos, desde los más chiquitos, desde aprender, bueno, no tan chiquito, pero aprender a caminar, eso es un éxito. Claro. Acabar a lo mejor la escuela primaria o la secundaria, acabar el maratón. Me parece muy interesante este ejercicio que nos estás poniendo de inventario de éxitos para incrementar nuestra autoestima. Exacto, porque incluso esas cosas, salir de la primaria o entrar a la primaria, que hoy podrían parecer insignificantes, en su momento no lo fueron, en su momento fueron grandes retos que logramos superar. Entonces, el reto que tal vez hoy estemos enfrentando, que nos parezca inmenso, tal vez un día se vuelva algo que aparentemente insignificante. Entonces, cultivar los éxitos, y esto yo lo saqué, no me lo inventé yo, lo saqué de un libro que se llama Los Principios del Éxito de Jack Canfield. Uno de los capítulos habla precisamente de la autoestima. Entonces está muy interesante, tal vez en algún momento hablemos de algunos de los principios de este libro que creo que pueden aportar para este tema. Me gusta. Bueno, yo por lo pronto, cuando acabe la maestría, voy a celebrarlo, voy a celebrar ese gran éxito. Cuando acabes esa tesis. Cuando acabe esa tesis, exactamente. Y Mike, me gustaría comentar, ya casi para terminar este podcast, que bueno, la vergüenza, algo de lo que leía, es que puede durar desde 2 horas o hasta 20 años. Y nosotros decidimos cuánto queremos que dure. ¿Cómo podemos decidir nosotros cuánto queremos que dure? Con la reflexión que tú nos mencionabas. O sea, podemos sentirnos avergonzados un tiempo pequeño, o podemos sentirnos avergonzados años después de que cometimos esa situación. Y bueno, con todo lo que hemos platicado hoy,
les quiero decir que está bien sentir la vergüenza en pequeñas dosis, ya que nos permite desarrollar un sentido de la responsabilidad hacia la sociedad y también a nuestro cuerpo. Entonces, no es necesario rechazar la vergüenza, sino una vez que salga y que la identifiquemos, saber que está bien sentirla y entonces poder extraer el aprendizaje de esta. Y entonces a mí me gustaría invitarnos, ¿no?, a hacer este reto de que reflexionemos todos, ¿no?, los que están escuchando este podcast y nosotros mismos. Yo también lo voy a hacer, yo lanzo el reto y también lo hago. De pensar Te voy en a una revisar la tarea. Claro, ya sabes. De lanzar este reto en el que identifiquemos o tratemos de identificar una situación que nos causa vergüenza que nos causa vergüenza o que cuando la recordamos, o sea, ya sea porque es muy reciente o a lo mejor no es tan reciente, pero la recordamos y nos vuelve a dar vergüenza. Entonces, identifiquemos esa situación o esa vergüenza que traemos ahí atorada para liberarnos de ella, y aprender de ella, ¿no? Entonces, haciendo este ejercicio que yo les decía, identificar cuál es la expectativa, ¿no?, para ver si me corresponde o no cumplirla, y pues identificar el aprendizaje, ver con qué me he estado identificando y romper esa identificación y tratar de cultivar mi autoestima. Entonces, yo hago esa propuesta, te reto, Diana, y reto a nuestros podescuchas, a que exploren y trabajen esa vergüenza que tal vez puedan tener ahí atorada. Incluso puede ser una vergüenza que traemos arrastrando desde hace años, que no la hemos trabajado y sería bastante interesante traerla a flote. Y justamente lo que decíamos hace rato, porque pues es que desde niños podemos sufrir humillaciones, descalificaciones y burlas. O sea, puede ser una vergüenza que ya tenga mucho tiempo con nosotros, que ya la hicimos casi nuestro amigo, entonces vale la pena sacarla a flote. Y es momento de trascenderla, ¿no? Es un momento de trascenderla. Y justamente aquí voy a sacar un término que no lo vamos a platicar el día de hoy, pero que podría ser interesante para otro tema, el tema del bullying. El tema del bullying que también pues ocasiona esta baja de autoestima en las personas y que puede ser, y que es un objeto pues de humillaciones, de hacer sentir a la otra persona vergüenza, ¿no? Entonces es un tema que es bastante interesante y que bueno, podemos platicarlo después, porque justamente muchos de los problemas que surgen a partir del bullying nos van a perjudicar ya cuando seamos adultos, pues van a limitar nuestra conducta. Y hasta incluso podemos perder nuestra espontaneidad, nuestra naturalidad por querer causar una buena impresión. Entonces, bueno, esto ya lo podemos conversar después, Mike, porque el hecho de permanecer en estados prolongados de vergüenza, pues nos puede provocar un desequilibrio en el sistema nervioso. Entonces, este va a ser el momento para sacar todos los trapitos al sol y que reflexionemos de estas situaciones que nos han ocasionado vergüenza y que por fin, como dices, las podamos trascender. Claro, porque además la vergüenza nos puede detener de hacer cosas que queremos hacer, pero no nos atrevemos, pues incluso hasta de vivir y disfrutar aspectos importantes de la vida, ¿no? La vergüenza tóxica. Entonces, pues a echarle una revisada. Y pues esto es todo por el día de hoy. Hemos hablado de la vergüenza y vamos a tener todavía muchos otros temas que platicar en episodios futuros, pero por el momento les agradecemos habernos acompañado en este episodio y les recordamos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com Y también nos pueden escribir o nos pueden buscar en la página de internet www.expresaremociones.com, donde podrán encontrar todos los podcasts que hemos estado compartiendo con ustedes y también algunos artículos con información de su interés. Todo acerca de emociones. Pues les agradecemos habernos acompañado y los esperamos en un próximo episodio.